Hola, soy el ingeniero Don de Buen Rodríguez y les doy la bienvenida a este capítulo 5 de la serie Vivienda y Energía en México, el contexto, las políticas y los programas de 1982 a 2024. En sesiones anteriores he puesto el contexto del sector energético y del conocimiento del sector residencial hacia finales de los 80, principios de los 90. Y en el último capítulo anterior describía con lujo de detalle cómo en un momento dado se estimaron los posibles ahorros de una medida importante para reducir el consumo de aire acondicionado en Mexicali. Esta serie va con un orden cronológico. Voy avanzando a medida que estos temas los fui desarrollando, me fui involucrando. Y precisamente estaba yo en California, trabajando para el laboratorio Lawrence de Berkeley, cuando se apareció la oportunidad de involucrarme en un proyecto que se desarrollaría en México, relacionado a la mejora de la eficiencia energética en la iluminación a través del cambio de un programa masivo de cambio de lámparas incandescentes a lámparas ahorradoras. Esto es relevante desde la perspectiva del laboratorio porque ese era un lugar en Estados Unidos y también en el mundo donde se promovían las alternativas de eficiencia energética. Quien empujaba de manera como líder el tema era el doctor Arthur Rosenfeld, a quien tuve el gusto de conocer en el laboratorio, y también uno de sus discípulos, el doctor Ashok Gadgil, que pues argumentaban desde principios de los 80 del valor de la eficiencia energética como una alternativa para atender las necesidades del sector eléctrico en el mundo. Precisamente el doctor Gadgil estuvo empujando una iniciativa en India, en donde él nació, en la ciudad de Bombay, con la idea de tener un programa masivo de alquiler de lámparas en este caso. Este programa pues se estaba discutiendo a principios de los 90, pero todavía en 93 esto seguía discutiéndose y por ahí aparecieron una serie de circunstancias que abrieron la posibilidad de que esto se hiciera en México. Uno de ellos fue la creación del Global Environmental Facility, donde se aportan recursos para apoyar acciones para combatir el cambio climático. Esto viene desde la Conferencia de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo. En esos años, bueno, todavía hay una dependencia alta de combustibles fósiles, pero México, como lo mostramos en los trabajos de Macera et al., que era la sesión número 2 de este curso, buena parte de la generación de electricidad en México, en ese año en particular, casi 2/3 partes venían de la quema de combustibles fósiles. Obviamente, en la lógica del cambio climático, pues los gases de efecto invernadero que vienen de la combustión de combustibles fósiles son muy importantes. Entonces, eso hacía evidente que México fuese un buen candidato para llevar a cabo adelante acciones en el país. También, como escribimos en esa sesión, del trabajo que hicimos Macera, Friedman y un servidor, pues el sector residencial era en ese momento un sector de
alto crecimiento, con un gran potencial de ahorro, y en particular las lámparas incandescentes, que representaban con un peso importante en el consumo de energía en las viviendas en México, daban casi el total, proveían casi el total de la iluminación residencial, es decir, dominaban el mercado, era lo que estaba en las casas y en las tiendas y era lo que estaba disponible. También, como mencionamos en ese documento, la iluminación la habíamos identificado aquí de manera evidente, porque el pico del sistema en esos años se daba en la noche, de que el consumo eléctrico residencial era un factor determinante de la demanda máxima del sistema y por lo tanto de sus necesidades de inversión. Entonces había aquí un potencial de lado de reducción de emisiones de gas de efecto invernadero que en ese entonces no era una prioridad de la política pública en México, pero sí había un interés, y así lo expresaremos, de Comisión Federal de Electricidad de poder actuar para reducir el crecimiento de la demanda pico. En este contexto del interés del laboratorio, de la presencia nuestra en particular, aquí hay que reconocer a Rafael Friedman, que estaba haciendo su doctorado allá en California, y él tenía conexiones en México y promovió en un momento dado, junto con el doctor Gadgil, una reunión en Monterrey con recursos de la Fundación Rockefeller. En esta reunión, en 1989, participaron, además del equipo del laboratorio de Lawrence de Berkeley, con Ashok Gadgil y Rafael Friedman, personal de la CFE, particularmente del PRONURE, ya del PAESE, y de fabricantes o distribuidores mayoristas de lámparas en México, para ver las posibilidades de reproducir el esquema que se proponía por parte del doctor Gadgil en la India. La reunión no llegó a ninguna conclusión, pero sí, al final, casi con una plática de pasillo, se acordó que los fabricantes le regalarían a Comisión Federal de Electricidad, al PAESE, 1.500 lámparas para hacer una serie de pruebas en su sistema. Con la posibilidad que se abre de estas 1.500 lámparas regaladas por los fabricantes de lámparas, en PAESE se establece entre sus líneas de acción la posibilidad de tener acciones, proyectos piloto para ver qué efectos tienen estas lámparas y tienen los beneficios que se les atribuían, y porque el potencial de esos beneficios era significativo, suficientemente valioso para que CFE las considerara. Para esto, precisamente, definieron una serie de proyectos en 3 líneas. Uno primero hacia la aceptación de la tecnología por los usuarios, después una demostración de los beneficios a la red eléctrica y finalmente prueba de mecanismos de comercialización. Aquí en la imagen está el licenciado Andrés Blanc, que fue uno de los actores centrales en todo el proceso del proyecto, desde su primer análisis, como lo estaremos describiendo, hasta el final de su implantación. El primer proyecto piloto se llevó a Hermosillo con regalo de 3 lámparas a 150 clientes, apoyados por estudiantes del Tecnológico de Hermosillo. Hubo mediciones y se estimó en 9% el ahorro energético por cliente promedio, un ahorro importante. En las encuestas que se hicieron a los
usuarios, a 50 de los usuarios. Le refirieron que les gustaría un encendido más rápido. Aquí hay que anotar que en ese momento la tecnología predominante era la de balastro electromagnético, más lento en su encendido, y también la posibilidad, yo creo que esta pregunta fue inducida, de poder obtener o poder pagar las lámparas a través de la factura de CFE. Es importante anotar que en ese entonces las lámparas fluorescentes compactas eran un artículo de lujo, eran 20, 30 veces más caras que una lámpara incandescente. Esa era parte de por qué no eran de uso común y por qué requerían este empujón para tener un uso más generalizado de las mismas. La segunda etapa el segundo proyecto pasó a Puebla en la segunda etapa para demostrar los beneficios a la red en un barrio de clientes de bajos ingresos. Se les entregaron 3 lámparas a cada uno de estos 136 clientes. Se instalaron medidores en bancos de transformadores y las lecturas dieron como resultado comprobar la reducción promedio de casi 14% en el consumo, 17% en la demanda pico de energía y un factor de potencia que nunca se redujo. El tema del factor de potencia siempre fue importante cuando en el inicio alrededor de estos dispositivos. Había el temor de los operadores de las redes de CFE que les metieran ese ruido a la red del bajo factor de potencia. Entonces, el que no se afectara, pues era un elemento positivo que ganó la confianza de los ingenieros de distribución de CFE, además del demostrado beneficio en la reducción de consumo, pero también de la demanda pico. Un proyecto similar se llevó a cabo en Querétaro, en 2 manzanas contiguas en una zona residencial, o sea, gente de mayores ingresos que en Puebla. Aquí se entregaron 5 lámparas de 9 watts a cada uno de 100 clientes. A primera vista, estos usuarios, una vez encendidas las lámparas, no consideraron que eran de poca iluminación, porque bueno, 9 watts en lámpara fluorescente compacta equivale a cerca de 40 watts en una lámpara incandescente, y esas son lámparas de bajos niveles de iluminación. Pues a final de cuentas lo que importaba era el impacto en la red. Se ubicó en 16% en ahorro de energía a nivel de transformador, 9% reducción de demanda máxima o pico también el transformador, y igualmente que el anterior, sin cambios en el factor de potencia. Lo que aquí se reportó también es que hubo molestias de los usuarios por efectos en otros equipos electrónicos dentro de sus viviendas. Con esos resultados positivos para la red de distribución, se decidió en Comisión Federal de Electricidad, la Dirección General decide aportar lo que equivaldría hoy día a 1.2 millones de pesos, entonces eran 1.200 millones de pesos, porque así estaba la moneda mexicana. Luego aparecen los pesos nuevos, que tienen 3 ceros menos, para bonificar 10 pesos por lámpara a los usuarios que decidiesen comprar las lámparas ahorradoras. Se decide hacer el proyecto en Valladolid, Yucatán, una zona, digamos, ya lejos de los puntos extremos de la red, donde el beneficio de una reducción de la demanda puede ser beneficioso. Se establece que los usuarios, que las lámparas serían ofertadas en tiendas de autoservicio locales, donde a la hora de llevarse las lámparas, ellos firmarían un pagaré, y a la hora de ir a pagar su servicio eléctrico, que en ese lugar, en ese tiempo, se hacía
en oficinas de manera manual, pues irían pagando en abonos lo que representaba el costo de la lámpara, claro, con su bonificación de 10 pesos por cada lámpara. Este sistema, a través de tiendas de autoservicio, no funcionó adecuadamente. Se buscaron alternativas y hubo una que para mí es una tropicalización, digamos, del tipo de mecanismos de entrega de estos programas, que fue aprovechar a los aboneros, estas personas que van de casa en casa ofreciendo mercancía. En este caso llevaban las lámparas ahorradoras, lo ofrecían a quien estuviese en la casa y les hacían, si se quedaban con las lámparas, firmar un pagaré que luego los aboneros llevaban a CFE. CFE les pagaba lo que les correspondía por esta venta de las lámparas, y más tarde, a la hora de que llegara el momento de tener que pagar la factura eléctrica, los usuarios en la agencia estarían pagando en cómodas mensualidades, menos la bonificación de CFE, el costo de las lámparas. El hecho es que eso fue exitoso, se pudo vender todas las lámparas, y meses más adelante este mecanismo se llevó a Hermosillo, Sonora, pero ya con una integración al sistema computarizado de cobro de CFE, y en este caso no hubo aboneros, hubo una venta en tiendas de autoservicio, y pues el programa pudo vender cerca de 12,000 lámparas ahorradoras. Con todos estos elementos, digamos, ya con la CFE convencida y actuando en la posibilidad de ofrecer a sus usuarios una alternativa de ahorro de energía, en este caso lámparas ahorradoras, pues hubo varias coincidencias. Hablábamos hace un momento del hecho de que en Lawrence Berkeley Lab ya había esta promoción de la alternativa lámpara ahorradora, inclusive llevó a la reunión en Monterrey, después a que los fabricantes regalaran lámparas a CFE y CFE hicieran estos programas. Pues el Banco Mundial, con la existencia del Global Environmental Facility, llega a México y ofrece a Comisión Federal de Electricidad la posibilidad de hacer un proyecto para cambiar lámparas incandescentes por ahorradoras, dado además porque México, por su nivel de consumo de combustibles fósiles para generación de electricidad, pues se prestaba para ser un buen candidato, además por la importancia en el mundo de México. Aquí hubo retos, dos en particular para este financiamiento el aportar estos recursos a México, porque Banco Mundial no tenía referencia o experiencia de proyectos que fuesen del lado de la demanda, ¿no? La experiencia del Banco Mundial hasta entonces había sido orientada a apoyar en inversiones de infraestructura, de plantas, líneas de transmisión, subestaciones, pero no de algo que dependiera de, pues en este caso, millones de acciones de los usuarios al cambiar equipos y tener ahorritos pequeños que sumados tenían un peso significativo. Para diciembre de 1991, las conversaciones con Lawrence Berkeley ya habían iniciado desde las reuniones en Monterrey, pero para diciembre de 91 ya hay una aceptación de Comisión Federal de Electricidad a través del ingeniero Arturo Hernández de iniciar un proceso de análisis técnico-económico sobre la posibilidad de que este proyecto de cambio de lámparas ocurriese en México en el contexto de la CFE. Esto fue apoyado también, estos estudios los pagó la
de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la USAID, y la USAID contrató al Laboratorio Lawrence de Berkeley y al Instituto para la Conservación de Energía, el IIEC, ubicado en Washington, un ONG que promueve la eficiencia energética, y esto lleva a que pues ya con la aceptación de SFE, que se arme el equipo que incluye a la agentes del IEC, del Laboratorio Lawrence de Berkeley, pero también, cuando menos en su arranque, ingenieros o especialistas de una empresa eléctrica en California, la Southern California Edison, que pues ya para entonces tenía varios años de experiencia en este tipo de programas empujados por políticas que se llevaban a cabo en California. Esto lo explico más a detalle en unos videos que tengo aparte sobre la visión de más largo plazo de este proyecto y de sus impactos. Pero bueno, el asunto es que para la CFE había varios elementos que les interesaba. Ya había mostrado su interés al hacer los proyectos pilotos que comentaba hace un rato, pero también ver de la posibilidad de reducir su demanda en horas pico, buscar, y esto es un dato importante, al ahorrar los usuarios en su consumo y siendo usuarios subsidiados, pues se reduce el monto subsidio que es utilizado para dar el servicio eléctrico. Y CFE, entonces sus principales ciudades de servicio eran Guadalajara y Monterrey. Todavía existía Luz y Fuerza del Centro, entonces se planteó la posibilidad de tener dos conjuntos de acciones similares en Guadalajara y Monterrey. En junio de 92 ya se establece un acuerdo con las reglas para hacer los estudios con los participantes del estudio y CFE, y llevó como primer paso a realizar encuestas en Guadalajara y Monterrey, donde se recogieron datos relacionados en particular a los puntos de luz, potencia, horas de uso, su percepción de las lámparas ahorradoras. Esto es muy relevante en lo que es la historia de la eficiencia energética en México, porque es la primera vez que se hace un censo, se intenta entender qué tienen instalados y cómo lo operan los usuarios de energía eléctrica, en este caso del sector residencial. La encuesta, se hicieron pruebas por parte del equipo, la realizó un consultor mexicano, y después de llevarla a cabo, pues tuvo los resultados siguientes. En primer lugar, en cuanto a la tecnología, los usuarios en la encuesta desconocían las lámparas compactas fluorescentes, una percepción negativa porque asociaban este tipo de lámparas con la luz muy blanca de oficinas, que además su tamaño era más grande que las lámparas incandescentes, el foco común y corriente. El diferencial de precios que se les fue informado, pues sí era notable, como ya lo he dicho, 2 pesos para una incandescente, mientras una fluorescente compacta puede llegar hasta 140 pesos. Y una preferencia, porque los precios eran distintos entonces entre la electromagnética y la electrónica, pues había preferencia por la más barata, que entonces era la de balastro electromagnético. La encuesta nos dejó ver, qué tamaño de lámparas eran las más comunes en las dos ciudades. En los dos casos, la más común era la lámpara de 60 watts, aunque es notable ver que en Guadalajara era casi la mitad de las lámparas son de 60 watts, mientras en Monterrey era solamente el 30%, con una mayor proporción de lámparas de 75, casi el doble en proporción que lo que se tenía en Guadalajara.
También había presencia de lámparas compactas fluorescentes, en un porcentaje pequeño, más en Guadalajara, apenas el 1.2%, mientras Monterrey, quizá por su exposición a Estados Unidos, ya había un 6% de las lámparas instaladas en las casas que eran lámparas compactas fluorescentes. ¿Dónde estaban las lámparas? Pues la mayor parte de las lámparas en estas viviendas estaban en los dormitorios, en segundo lugar en la cocina, en los baños, sala de estar, comedor, pero el dormitorio se llevaba, la mayor cantidad de lámparas estaban en los dormitorios, con una potencia promedio, lámpara incandescente, de 67 watts. Cuando se revisa la posibilidad, era una de las preguntas principales, de cuántas lámparas se podían cambiar por casa, se llegó con una muestra de 345 en Guadalajara, con un promedio de 8.7 lámparas por casa. Pues se ubicó que según las horas del día que son utilizadas, pues aquellas que se utilizan 4 horas, pues nada más se podían reemplazar de las 8.7, 1.34 en estos valores promedio, y las de 2 horas por día pues eran más, pero no llegaban ni a la mitad de las lámparas reemplazables. Esto quiere decir que en esta perspectiva pues no todas las lámparas eran reemplazables, no tenía sentido. Y haciendo una extrapolación hacia cuánto se podrían tener en miles de lámparas para Guadalajara en total, pues estimó que podían llegar a ser las de 2 horas hasta 1.8 millones de lámparas cambiables en Guadalajara. Para Monterrey, los números nos dan más lámparas por casa, 11.1. Igualmente las de dos, se utilizan 2 horas por día, eran una parte, los que pueden tener más lámparas a reemplazar, aunque también comparado con Guadalajara no tenían tantas lámparas reemplazables. Hay más lámparas, pero no tienen proporcionalmente más lámparas a ser reemplazables. Y al igual que en Guadalajara, el número de lámparas que podían ser reemplazables, que se utilizan 2 horas al día, llegaba a ser, en este caso, cerca de 1.900.000 lámparas. En todos los casos se hizo la pregunta, o sea, no hubo mediciones en el sentido de la hora de encendido de las lámparas, y las encuestas dieron como resultado de que el mayor uso de la iluminación se da en horas pico del sistema eléctrico, lo que es una buena noticia para el valor del proyecto y para el interés de CFE de hacer el proyecto para reducir esa demanda en hora pico. De manera general, la encuesta identificó 1.7 millones de lámparas económicamente factibles de cambiar, de sustituir. La mayor parte de esas lámparas encendidas en horas pico, con unos potenciales estimados en 78 gigawatts de demanda máxima y un ahorro de 135 millones de kilowatts hora, 135 gigawatts hora, al introducir 1.5 millones de lámparas compactas fluorescentes. Con estos resultados, el trabajo se lleva a Lawrence Berkeley a hacer un análisis de costo-beneficio, ya con estos datos de lo que es el cambio de lámparas. En el sentido, lo que se hizo en Lawrence Berkeley es seguir el método utilizado para la evaluación de proyectos de ahorro de energía en empresas eléctricas, donde se manejan 3 perspectivas.
obviamente la del usuario, de si le conviene o no el cambio de lámpara, a la empresa eléctrica y a la sociedad. Porque este tipo de acciones pues se daban en Estados Unidos ya y se daban además por una obligación, pero la obligación establecía que el proyecto debería tener un beneficio para la empresa eléctrica. En California, la Southern California Edison, la Pacific Gas and Electric, son empresas privadas que pues deben tener una ganancia. Para este análisis se consideró una lámpara compacta fluorescente con una potencia promedio de 6.8, sustituyendo una promedio incandescente de 50.4 watts, un factor de coincidencia pico, y esto es importante, de 0.8, es decir, 80% de las lámparas están encendidas a la hora de la demanda máxima del sistema, en las horas punta entre las 7 y las 10 de la noche. Se estimó también en forma conservadora de que CFE podría obtener para vender a los usuarios lámparas a un precio promedio no superior a 30 nuevos pesos, a $10 por unidad, y los costos del programa considerados, que incluyen su ejecución y evaluación, era de cerca de 5 pesos por lámpara. También se consideró que el utilizar lámparas compactas fluorescentes evitan la compra por una vida útil más larga, la compra de lámparas incandescentes. Digamos, cada lámpara dura 750 horas, el valor que se consideró para el análisis, y 8,000 horas de vida útil de las lámparas ahorradoras. También, como se hacen los análisis según ya sea la perspectiva social, la de CFE y la del usuario cliente, pues hay distintas tasas de retorno, la perspectiva social de 10%, la de CFE 12% y la del usuario 18%. Y como resultado de este análisis costo-beneficio, se llega a conclusiones. Hay dos escenarios que se manejan: uno si el usuario paga todo el costo de la lámpara, y otro si nada más paga el 50% y CFE aporta la mitad del costo. Y además se analiza por clase de tarifa, por tarifa de bajo consumo, en un promedio de consumo, y una, digamos, que además, según el consumo, como hemos visto, se va pagando más. Entonces, lo notable aquí, por lo menos de la perspectiva del cliente, es que para quienes pagan menos costo, su consumo les da un precio por kilowatt hora menor, pues no les conviene. Hay una pérdida, valor presente neto de casi 6 pesos. Sin embargo, si CFE les aporta la mitad del costo, se va a 10 pesos a su favor, y todo lo demás es a favor del cliente. Desde la perspectiva de CFE, pues hay donde se va el valor a negativos del otro lado, en la medida de que los que tienen un mayor consumo pagan más por los kilowatts hora que están ahorrando, y por lo tanto CFE pierde a la hora de que esos usuarios ahorran energía. Esto es importante, de cómo dependiendo del tipo de usuario le conviene o no a CFE en términos, digamos, de hacer una inversión para este ahorro de energía. Por lo demás, pues en los clientes de menor consumo y por lo tanto un kilowatt hora más subsidiado, pues sí hay un valor presente neto mucho mayor, y más cuando no lo compra el usuario. Es decir, por ejemplo, en este caso, 111 pesos si el usuario paga la lámpara, es de bajos ingresos, y CFE pues sale muy beneficiado.
Desde la perspectiva social, considerando 1.5 millones de lámparas, con un promedio de 4 horas por día, habría una reducción de 78 megawatts en la hora pico, en la demanda pico, 135 millones de kilowatts hora al año de energía no consumida, y esto reflejado un ahorro de combustible de 265,000 barriles equivalentes de petróleo. El valor actual neto sería de 115 pesos por lámpara en la perspectiva social de los usuarios y CFE juntos, y hay una tasa interna de retorno muy alta. Es decir, este es un proyecto que desde la perspectiva social, de la perspectiva del país, sería muy beneficioso. Y como impactos estimados en el sistema de generación de electricidad que opera CFE, pues ya referimos los 76 megawatts de reducción, una reducción de la generación, se ahorra combustible, se reducen emisiones de gases de efecto invernadero, que es un tema relevante por el apoyo del GEF y también de otros contaminantes. Finalmente CFE decide compartir los costos con los clientes con un descuento, en este caso de 18 pesos por lámpara, que equivale casi a la mitad de los costos del programa. Esto se va a agosto de 93, cuando la misión del Banco Mundial termina, se firma un contrato, un convenio con CFE para que el proyecto se lleve a cabo en 1994 y se inicien las actividades para el proyecto. El financiamiento, este es un dato, aquí hay datos relevantes. Una parte la paga CFE, 10 millones de dólares, una parte igual la paga el Global Environmental Facility como una donación, y hay 3 millones de dólares de donación del gobierno de Noruega. Este presupuesto de 23 millones de pesos, que va hacia un programa de 1.5 millones de lámparas cambiadas, o sea, 1.5 millones de lámparas compactas fluorescentes instaladas. Un 77% de ese presupuesto va para las lámparas, 9% a costos directos de administración, 8% para supervisión, 4% para consultoría y 2% para la operación del proyecto en los fideicomisos que se establecen, que voy a referir un momento. La participación de Noruega, y esto es relevante porque se acababa de firmar en 82 en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, donde establece un mecanismo llamado de implementación conjunta que permite a un país que en el marco de la convención tiene obligaciones poder invertir en un país donde esa reducción de emisiones le resulte más barato, para poder contabilizarlo a sus propias reducciones. Entonces, esto así asume, así se involucra el gobierno de Noruega en este proyecto en México de Ilumex. Y uno de los aspectos clave de este arreglo es que, en términos de la Convención Marco de las reglas establecidas, es que la verificación de esos ahorros fuese muy precisa, que se lleve a cabo una evaluación para poder ser cuantificadas, para darle valor. Insisto, esto era el proyecto se aprovechó para aprobar el mecanismo, pero el hecho de que tuviese que sujetarse a estas reglas de tratar de evaluar adecuadamente la reducción de emisiones, pues llevó a que fuese acompañado por una evaluación muy precisa, que también es lo que
permite referir que el proyecto cumplió con los resultados que se manifiestan. No son resultados nada más establecidos por CFE, sino por una tercera parte, y además, y como lo refieren los videos, ya de los 4 videos de este tema ampliado, pues permitió que otros países asumieran el valor de esta tecnología para llevarla a sus sistemas eléctricos y obtener los beneficios que se obtuvieron en México en este proyecto. A final de cuentas, el proyecto fue, bueno, no se había considerado de otra manera, pero fue implementado por CFE. Mencionaba yo son 2 ciudades, Guadalajara y Monterrey. Se establecen 2 fideicomisos. Aquí es importante decir, ¿y por qué fideicomisos? ¿Por qué no se integra al presupuesto de CFE? Pues porque por ley la CFE no puede vender nada más que electricidad a sus clientes. Entonces eso permitió que operara esto en el contexto de CFE, pero que no entrara a las cuentas de Comisión Federal de Electricidad. Obviamente sus comités técnicos estaban presididos por la propia empresa. Algo también clave para este programa, y lo fue después en otros programas que replicaron la experiencia de México, fue tener especificaciones técnicas muy claras, comprobables, verificables, para asegurar la calidad de las lámparas y asegurar además de que funcionaran adecuadamente en una red eléctrica como la de México. Entonces, para comprar las lámparas, pues se establecieron estas especificaciones que fueron puestas a prueba en su momento para quienes fueron oferentes de lámparas al proyecto en el laboratorio del alumbrado público de la Ciudad de México. También hubo la consideración de varios mecanismos de entrega para el proyecto. Uno era distribución directa de Comisión Federal de Electricidad en sus oficinas. Otro era la posibilidad, replicando en algo lo que ocurrió en Valladolid, en Yucatán, de llevar la oferta de las lámparas a las casas de los usuarios, pero no fue necesario. El proyecto se mantuvo en la oferta de las lámparas en las oficinas de CFE en Guadalajara y Monterrey, donde los usuarios adquirían las lámparas y por medio de su factura pagaban el costo de las lámparas. Había varias condiciones para esa venta, solamente para usuarios de tarifas domésticas, un máximo de 10 focos, era un número notable de lámparas de focos que se podían adquirir en varios plazos distintos, de 1 a 12 meses, y esas parcialidades se pagaban a través de la factura eléctrica. Las lámparas tenían una garantía de 2 años de vida útil y una suscripción, aunque fuesen unas cuantas lámparas, de un contrato de compraventa con el fideicomiso para tener esto establecido formalmente. Al terminar el proyecto, como es protocolo, como es costumbre, como es práctica en el Banco Mundial, se lleva a cabo un informe de finalización de su implementación. El proyecto se cerró el 31 de diciembre de 1997. Se lograron este proyecto a su cierre en esa fecha. Había vendido poco más de 1.7 millones de lámparas, superando la meta inicial. El proceso siguió, pero se cerró esa fecha. Llegaron a venderse 2 millones de lámparas compactas fluorescentes. El ahorro de energía estuvo cerca de las estimaciones, 911 millones de kilowatts hora, un poco menos de los poco más de 1,000 que se habían estimado en el análisis costo-beneficio. Las emisiones evitadas también
fueron cercanas, superiores en la estimación a lo que se había hecho en la evaluación que hizo el laboratorio Lorenz de Berkeley, pero sin embargo, donde no resultó, no ocurrió lo que tenía previsto el estudio de la reducción en hora pico, fue de que solo se redujo en un 30%, o sea, este factor de coincidencia que se le llama, que se había establecido en 0.8, pues resultó ser de 0.3, y esto impactó notablemente, como veremos ahorita, en la economía respecto a CFE, porque esa reducción de demanda pues se refleja en inversiones evitadas que tienen un valor económico. En sentido de beneficios económicos al país, tuvo una tasa interna de retorno de 35%, menor a lo que se había previsto en la evaluación, precisamente por esta cuestión de no reducir la demanda pico como se había previsto. CFE tuvo una tasa interna de retorno negativa de 32%, frente al 32% que se había estimado en la evaluación. Otra vez, este impacto de no reducir la demanda al nivel como se había previsto, además de que el valor del costo marginal a largo plazo, que es un valor que estima esa reducción de consumo de energía, terminó en la realidad teniendo un valor menor al que se había utilizado a la hora de hacer el análisis. Sin embargo, para los participantes del proyecto, tuvo una tasa interna de retorno muy superior a la que se había hecho en la evaluación, un 248%, y también este valor es mayor por la gran participación de usuarios de mayor consumo, porque son los que ahorran energía a un costo mayor, entonces son los que desde la perspectiva de usuario están ahorrando más por kilowatt hora. También haciendo en esta evaluación la perspectiva de los usuarios, 90% estaban satisfechos con los resultados de su compra de lámparas, y ya consideraban la mayoría de eso, el 80%, que ya no necesitaban subsidios hacia adelante. Hay que anotar que el precio de las lámparas fue bajando con el tiempo, y ya para cuando se hace esta evaluación ya eran lámparas más baratas. En el caso de Monterrey, ya había un conocimiento de las lámparas ahorradoras, y pues casi 4 de 5 comprendían los beneficios económicos de su utilización de las lámparas compactas fluorescentes. En cuestión de cobertura, ¿qué tanta población participó en el proyecto? Pues son valores notables, donde el 18.5% de los hogares de Monterrey y el 16% de los hogares en Guadalajara participaron en el proyecto. Y esto muestra ya su generalización en términos de los usuarios de electricidad del sector residencial en Guadalajara y Monterrey. Finalmente, ya en una perspectiva de un plazo más largo, hacia 2005, en esta tabla podemos ver cómo el precio de las lámparas compactas fluorescentes, se redujo de lo que costaban en 1992 a precios inclusive por abajo de $1, con vidas útiles menores, una generalización de esta tecnología, pero todavía con un mínimo de 6,000 horas de vida útil, ya también predominando los de balastro magnético desaparecieron,
Ya para 2005 los únicos que había en el mercado eran electrónico. Al principio no eran dimeables, es decir, modulables para la intensidad de la iluminación, pero ya en 2005 algunas de ellas eran modulables. Al principio pocas tenían un tamaño de las incandescentes, en 92, pero ya 2005 eran lámparas que entraban bien donde se ubicaban las lámparas incandescentes. El wattaje disponible era limitado de 9 a 34, 92, ya para 2005 ya tenían hasta de 60 watts, y el número de fabricantes, que era limitado a 92, ya para en 2005 ya había una gran cantidad de fabricantes. Esto en la lógica de el mundo, no solamente de México. Esta es pues la historia de este proyecto de Comisión Federal de Electricidad, donde se mete del otro lado del medidor, en este caso para cambiarle sus lámparas por lámparas más eficientes, un programa exitoso que además se replica en México en distintas formas hacia adelante, pero también se replica en otras partes del mundo. Si les interesa conocer a más detalle todo este proceso, lo pueden ver en los 4 videos que produce sobre este tema. De alguna manera es la historia de la transformación de la lámpara incandescente a la lámpara a lámparas ahorradoras en toda América Latina. Y el hecho es que esto inicia además un cambio en los perfiles de demanda eléctrica del país, pero es un tema que veremos más adelante. Para más información sobre este proyecto lo pueden ubicar en mi sitio de internet odondobuenr.com.mx. Para cualquier comentario o duda, les invito a que nos escriban al correo electrónico cursosodb@gmail.com, donde les responderemos a la brevedad. Muchas gracias.